simplemente quiero, respondiendo a una petición que me hace Lulú Dávalos, pues compartir con ustedes una reflexión en torno a lo que va a ser el tema central del motivo de este evento y de las jornadas de trabajo que van a tener ustedes el día de hoy, y que reside precisamente en torno a esto, al enfoque de competencias en la educación. Yo creo que ya se ha escrito tanto, se ha dicho tanto, se ha leído tanto sobre el tema de competencias, que bueno, seguramente es algo con lo que ustedes están familiarizados, completamente empapados, y si no es que de repente ya un poco saturados de escuchar tanto toda la preocupación que ha surgido en torno al tema de las competencias. Yo simplemente quisiera, sin el afán de abarcar el todo de la temática, porque esta es sumamente amplia, inagotable desde mi punto de vista, y además cada día con nuevos planteamientos, teorizaciones, aristas que habría que analizar, lo que yo quisiera simplemente reflexionar un poco en torno a lo que es el concepto, tal vez recuperando en la misma línea de lo que yo ya antes había dicho, pues una preocupación en el sentido de que lo que probablemente esté proliferando en el discurso de las competencias y sobre todo en su aplicación al ámbito educativo y en las reformas curriculares que nos toca vivir, sea eso que yo llamo las miradas anémicas o las miradas reduccionistas, donde un concepto y un modelo educativo que puede tener un gran potencial, pues se desvirtúa en buena medida y termina siendo recuperado solo en la parte más técnica o más instrumental, eliminando la posibilidad de un cambio o de una transformación. Y en ese sentido se quisiera, en este comentario que voy a hacer con ustedes, recuperar algunas cosas. Primero, pues cuál sería realmente el sentido o la dirección del empleo del concepto de competencias en educación para realmente promover la innovación. ¿Qué implicaría realmente llevar el tema de competencias a la educación con una mirada innovadora? Que me parece que ahí reside mucho el quid de la cuestión del por qué realmente no estamos logrando el impacto esperado que se puede lograr detrás de una propuesta como la del modelo de competencias. Quisiera recuperar también, que no es sencillo, ustedes lo saben, definir simple y sencillamente qué es la competencia o el enfoque de educación basada en competencias, si no tomamos postura y si no nos comprometemos con una mirada teórica, si no tenemos claro el paradigma del que partimos y si no trabajamos desde una toma de postura que implica la construcción de una propuesta educativa situada, ubicada en contextos específicos. Porque si bien todo lo que está detrás del discurso de las competencias lo podemos pensar también como un encuadre teórico hacia el campo de la educación, no debemos olvidar también que hay que pensar en un ideario pedagógico y que hay que pensar en una mirada más amplia. También desde la perspectiva, desde los actores de la educación y muchísimo desde el contexto, el proyecto educativo, el lugar, el momento donde se piense trabajar desde la perspectiva de competencias. Y quisiera cerrar tal vez haciendo una reflexión de por qué está resultando difícil para los educadores en el día a día apropiarse del concepto de competencias. Me parece que en particular hemos obviado entender que si queremos realmente recuperar en su sentido transformador el concepto de competencias, tenemos que pensar que implica un cambio en un proceso clave para la persona que enseña y por ende para la persona que aprende, que es esto que se llama el proceso de transposición didáctica. Me temo que se ha escrito mucho sobre el asunto de las competencias, pero se ha investigado poco sobre todo lo que implica como un cambio epistémico en la concepción de los profesores, todo lo que implica como una mirada desde su espacio docente, esa pequeña revolución que se tiene que dar en el profesor para cambiar precisamente esto. Sí, esto que vamos a ver más adelante, que es el proceso de transposición didáctica, en el cual realmente se refleja el cambio de perspectiva, de mirada y la posibilidad de transformar las prácticas educativas.
Siguiente, por favor. Bueno, claro, yo con mucho gusto esta presentación, si fuera de interés para alguno de ustedes, pues con mucho gusto la dejo a su disposición. De hecho, es mucho más amplia de lo que yo voy a conversar en este espacio que tenemos todavía presente. Hay algunos ejemplos ahí sobre cómo se aplica el concepto de competencias, cómo se puede evaluar y tal, pero pues eso sí definitivamente no creo que se alcance a agotar en este espacio que tenemos. Quisiera iniciar diciendo que el tema de las competencias ha llegado, por supuesto, en esta mirada de innovación, sí, en este concepto de la innovación educativa, pues que nos inunda prácticamente a los sistemas educativos a partir de la década de los 90, sí, tanto que ahora que estamos el grupo de investigadores de currículum al que pertenezco haciendo el acopio de la producción de la curricular de la década pasada en torno al campo del currículum, pues es innegable que la literatura en su mayoría, en su gran mayoría, según lo que estamos encontrando en las bases de datos, pasa precisamente por este tema, por el tema de la innovación curricular o de la innovación educativa, que pues yo diría que es el concepto que llegó para quedarse, como bien se dice, y que está marcando hoy en día lo que es el tenor de las reformas curriculares. Sí, los grandes cambios que se están proponiendo pues están anclados a esta idea de innovación. No obstante, también por estudios previos que hemos hecho ya en el estado de conocimiento de la década pasada sobre el campo del currículum, una de las grandes preocupaciones que nos queda al revisar toda esta literatura especializada y lo que han sido los proyectos curriculares sello de la década, es que el tema de la innovación no se ha logrado entender a plenitud. Se ha trabajado el tema de la innovación más bien como la incorporación de las novedades educativas, se ha trabajado pensando en hacer cambios que tienen un carácter muy acotado. No se ha pensado que el tema de la innovación implica cambios sistémicos que van más allá del cambio en el currículum formal, en las estructuras curriculares clave, que ese puede ser solo el punto de partida, pero definitivamente nunca va a ser el punto de llegada. Y se ha dejado de lado comprender que el proceso de innovación no es de ninguna manera en el campo de la educación un proceso terso, por decirlo de alguna manera, sino necesariamente es un proceso que va a implicar importantes tensiones, que va a implicar momentos de conflicto necesariamente para los actores que se apropian de la innovación, y que la innovación por sí misma no aparece ni se encarna, ¿sí?, en un espacio educativo. Y aquí simplemente quisiera recuperar una cita del documento hacia la sociedad del conocimiento de la UNESCO, muy conocido por todos, que nos hace darnos cuenta que, bueno, para convertirse en una innovación, cualquier propuesta, cualquier invención, el que ustedes quieran, tiene que responder a una demanda sensible en la sociedad. Si no hay una demanda sensible, si no hay ese momento propicio, si lo que queremos introducir como una innovación no está ofreciendo a las personas una ventaja real en esa posibilidad de cambio, pues simple y sencillamente la innovación no va a suceder. Si los profesores en este caso sienten que sus formas de enseñanza, de evaluación, sus prácticas educativas son mejores sin pasar por el tema de las competencias y sienten que estas les generan más problemas que las situaciones que resuelven, pues definitivamente va a ser difícil que se apropien del concepto y que este vaya a permear la vida cotidiana de las aulas. Al parecer eso es lo que está sucediendo si atendemos a una diversidad de estudios que se están generando en los últimos años acerca de cómo se está viviendo en el día a día el tema de las innovaciones educativas, y entender también que no podemos pensar en las competencias como un enfoque innovador aislado. Yo no me canso de decir que las competencias no vienen solas, vienen en paquete o vienen en familia. ¿Por qué?
porque el tema de las innovaciones curriculares es un tema complejo e intrincado, y en realidad el que se pueda expresar una educación basada en competencias en nuestros proyectos curriculares actualmente es porque esa mirada hacia las competencias viene acompañada de otras innovaciones curriculares. De entrada, por la posibilidad de dar apertura a un currículo flexible. Si no pensamos en estructuras curriculares flexibles, va a ser muy difícil que llevemos a una práctica real el tema de las competencias. Entonces, las competencias por sí solas pues no van a poder hacer una transformación real en los proyectos curriculares. El tema de las competencias también va a venir acompañado de otras innovaciones curriculares, como lo vamos a ver más adelante, pero estas principalmente son las que van a estar centradas en eso que llamamos el currículo orientado al aprendizaje o el currículo centrado precisamente en el alumno, en esas miradas de construcción de conocimiento, en otra innovación muy importante que es la innovación orientada a la formación en la práctica o la formación situada de los estudiantes, que es la que permite precisamente ese vínculo de la escuela con la vida, sobre el cual hemos